En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: «Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás». Palabra del Señor. Dice el Evangelio que la gente acudía a ver a Jesús y a escucharle en tal número que le apretujaban. Debía ser impresionante, porque para que apretujen a alguien cuando está hablando en descampado, eso implica que había una gran multitud de personas que buscaban a Cristo. Ahora bien, ¿dónde se encontraban estas personas cuando las cosas vienen mal dadas y Cristo es perseguido? ¿O dónde están todos aquellos que le apretujan cuando Jesús dice que tienen que poner la otra mejilla, o que el que quiera seguirle, que cargue con su cruz, y que aquel que no posponga a su padre o a su madre o a sus hijos o a sus hermanos no puede ser discípulo suyo? Cuando Cristo dice esas palabras, muchos le abandonaron. Y le abandonaron porque no comprendieron, no entendieron lo que Cristo quería decirles, y les parecía demasiado difícil las pretensiones de Jesús. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando nosotros, que nos llamamos discípulos, es decir, seguidores de, en este caso de Jesús, pensamos que lo que Él nos pide es demasiado para nosotros, que no tiene derecho. Siempre me ha sorprendido las construcciones de los romanos. El año pasado, cuando estuvimos en los alrededores de Aviñón y fuimos a ver un fabuloso acueducto, el Pont du Gard, cómo se mantienen los arcos después de tantos siglos. Y el arco se mantiene gracias a una única piedra. Mira que hay muchas. La piedra central, fundamental, es la del centro. Si quitas esa, todo el arco se desmorona. Nuestra fe se desmorona cuando quitamos una piedra central de nuestra relación con Dios. ¿Y cuál es esa piedra central? Dios es el Señor. Todo el Antiguo Testamento se puede reducir a esta piedra central. Dios es el Señor. ¿Y por qué es el Señor? Me fío de Él, porque Dios tiene derechos y yo tengo deberes. ¿Y por qué es el Señor? Cuando no comprendo los planes de Dios, hago un acto de fe y no reto al Señor. Es el Señor, es mi Creador y en el colmo del amor mi Salvador. ¿Quién soy yo para pedir al Señor explicaciones? ¿Que necesito pruebas? Las tengo. La vida, la familia, la salud, que a lo mejor ya no la tengo, pero la tuve. La fe, que Cristo se encarnara para salvar a los hombres, que no tendríamos que recibir ese regalo, puesto que no nos lo merecemos. Es un regalo gratuito y totalmente inmerecido. Debería ser para nosotros prueba suficiente del amor de Dios, pero no es así. Y no es así por la soberbia del ser humano. Y no es así porque por más que tengamos pruebas, seguimos pidiendo y exigiendo más. Y cuando el Señor te ha dado una prueba, pides otra, porque esa ya te parece que ha pasado y necesitas más pruebas para seguir confiando en Él. Nos hemos olvidado de la piedra angular, de la piedra central de ese arco. ¿Y cuál es? Dios es el Señor. Y cuando una y otra vez se dice esto, Dios es el Señor, y por lo tanto no tengo derecho a cuestionar lo que me pide, entonces su fe no se disuelve, está firmemente edificada
en la roca de la experiencia del amor de Dios, pero también de no retar y tentar al Señor, porque es el Señor. ¿Qué le dice Jesús a Satanás cuando le lleva a una de las tentaciones? No retarás al Señor tu Dios, no retes al Señor tu Dios. Necesitas pruebas para creer, Dios lo sabe. Él te creó a su imagen y semejanza, te conoce más y mejor que tú mismo. Por lo tanto, acepta las pruebas que tienes y cuando no comprendas, acepta el misterio. Él es el Señor, tú eres la criatura. No tienes derecho a exigirle pruebas a Dios. Tienes derecho a pedirle ayuda. Tienes derecho como hijo a pedir misericordia, pero no tienes derecho a tratar a Dios como un cualquiera, porque no lo es. Recuerdo el pasaje del Evangelio en el que después de la resurrección estaban Pedro y sus compañeros pescando. Y entonces alguno de ellos, que era más joven que él, Juan, y que tenía mejor vista, le dijo a Pedro: es el Señor. Y Pedro, estando como estaba pescando, se ató la túnica y se lanzó al mar para encontrarse con él. ¿Por qué? Porque es el Señor. Se merece que le demos no cualquier lugar en nuestra vida, sino el primero. Rezando, amando a Dios, nuestra fe sentirá la mordedura de la tentación, pero no se vendrá abajo, porque está edificada en la roca firme de la experiencia del amor de Dios. Es el Señor, Dios tiene derechos, nosotros tenemos deberes para con Él. No juegues con Él, no le retes, se merece que confíes en Él. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.